Nos metemos de vuelta en la política, se vienen las PASO a nivel provincial y está con nosotros un precandidato a gobernador. Recién repasamos, veíamos su carita ahí en la pantalla del voto electrónico. Pablo López, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo está viviendo estos últimos días ya antes de las elecciones, las PASO? Bueno, muy intenso, ¿no? Estamos recorriendo la provincia, acá en la ciudad también recorriendo los barrios, el centro de la ciudad, distribuyendo nuestra plataforma y explicando el desafío enorme que tenemos de enfrentar un régimen político oligárquico que ha gobernado la provincia de Salta los últimos, por lo menos, 25 años y que nos deja una provincia que es la tercera en desocupación en todo el país, que tiene 1 de cada 2 trabajadores en negro, ¿no es cierto? Que no es solo en el ámbito privado, sino también en el sector público. Tenemos los trabajadores de vialidad, por ejemplo, que venimos luchando junto con ellos, en salud, las ordenanzas de escuela, una provincia con un enorme endeudamiento y un país que nuevamente lo han llevado a una nueva bancarrota y que tanto Macri como Fernández quieren, digamos, descargar esa bancarrota sobre la espalda de los trabajadores. Así que una campaña muy intensa, en el medio de eso también en plena lucha, porque hoy estamos participando en una jornada nacional de lucha que hay en todo el país, votada por el sindicalismo combativo y las organizaciones de desocupados, frente a una burocracia sindical que dice que hay que quedarse en la casa, aguantarse el ajuste y esperar, como incluso Alberto Fernández dice, un pacto social que congele los salarios durante 6 meses, cuando en realidad hoy el salario, las jubilaciones están en la mayoría de los casos por debajo de la línea de la pobreza. Ustedes van a interna, ¿no? Pero consideran que son el único espacio, la única alternativa contra el establishment, por ejemplo, acá en Salta. Bueno, no hay ninguna duda de eso, ¿no? Es decir, todos los otros partidos, fíjate, Leavi, por ejemplo, está reciclando, por decir de alguna manera, a todos los funcionarios o a la gente que ha apoyado a Urtubey. De hecho, su candidato a vice es nada menos que quien fue hasta hace muy poquito tiempo el ministro de Hacienda de la provincia. Y bueno, Olmedo y Sáenz claramente han defendido las políticas del macrismo, las políticas de ajuste. Olmedo mucho tiempo reclamando la devaluación, ¿no es cierto?, que ha generado una caída brutal del salario. Un hombre beneficiado, digamos, por este régimen en los últimos 25 años. Entonces, nosotros lógicamente estamos disputando una interna, queremos que la gente vote a la lista Unidad como la expresión de lo que venimos luchando consecuentemente contra este régimen, pero el campo del Frente de Izquierda es el único campo que plantea, ¿no es cierto?, una alternativa de no pago de la deuda externa, de la ruptura con el Fondo Monetario, de una salida en los términos de resolver los problemas, ¿no es cierto?, y no, digamos, de seguir como el resto que está planteando una política de ajuste, ¿no? Recién teníamos de invitado a un referente del Observatorio de Padres, un hombre autodenominado Provida, y le preguntábamos, ¿no? El votante hoy, el electorado, ¿tiene que poner una causa por encima de todas las otras? ¿Cómo hace para votar? En este caso, por ejemplo, algunos políticos son descarados directamente, ¿no? Tienen causas, cuando se les pregunta, por eso son descarados también para responder, así en los medios, digamos, y lo mismo van y ganan, pedidos de informes que los van acumulando, por ejemplo, en el interior de Salta, y vuelven a presentarse, y la gente los vuelve a votar, o no sé si hay fraude electoral o qué es lo que pasa, pero ¿cómo hacemos para votar, para cambiar de verdad las cosas? Porque nosotros tenemos el poder. El tema es que después nos desilusionamos, estamos desencantados, y así una bola que viene hace años. Bueno, a ver, desde nuestro punto de vista, ¿qué entendemos o qué queremos que la gente tenga en cuenta, digamos, en este proceso político e histórico que estamos viviendo? Es decir, acá estamos ante un nuevo fracaso, ¿no es cierto?, de variantes ya conocidas que han gobernado el país, sea bajo el modo que le llaman neoliberal, ¿no es cierto?, o sea bajo el modo nacional y popular. Ambos han sido gobiernos con distintos matices, pero que han gobernado para los grandes monopolios que actúan en la Argentina, han llevado al país nuevamente a una quiebra, han insistido en un pago de una deuda externa completamente fraudulenta y usuraria, que hoy ya el propio gobierno dice que no puede pagar, ¿no es cierto? Han gobernado para la especulación financiera, no han resuelto ninguno de los problemas esenciales de la población, al punto tal que han tenido que aprobar una ley de emergencia alimentaria en un país que se caracteriza por producir alimentos para el mundo. Es la muestra del fracaso, Es ¿no? la muestra de que
Sí, el fracaso en un sentido y en otro no, porque finalmente ellos han gobernado para los monopolios que acaparan toda la producción de la Argentina, que la venden afuera y dejan toda la plata afuera, mientras los chicos en Salta y en otras provincias mueren por desnutrición. Entonces, lo que tiene que tener en cuenta la gente es cómo salimos de esto, que no es una salida circunstancial, ¿no es cierto? Que no es un problema, digamos, como plantean, como planteaba ella, es decir, alguien que plantea, dicen que acá el problema son los valores, ¿no es cierto? Que habría sino que acá hay un régimen, un sistema que históricamente ha gobernado bajo distintas formas, ¿no es cierto?, que lo ha hecho en detrimento de la población. Ahora, Eso Pablo, es lo que... una pregunta que se hacen algunos televidentes, algunos electores. Por ejemplo, la izquierda tiene la posibilidad de gobernar Salta, ¿no? Y te dicen, ¿cuáles son las propuestas concretas para generar laburo, para que los chicos no se mueran de hambre en nuestra provincia? Bueno, mirá, justamente mañana vamos a hacer una presentación en un bar que está ubicado en la calle Ameguino, entre Subiría y Balcarce, ¿no es cierto? Vamos a presentar nuestro programa, lo que sería un programa de gobierno, pero que al mismo tiempo es un programa de lucha. ¿En qué sentido? Nosotros no somos gobierno y ese programa es por lo cual nosotros luchamos cotidianamente. ¿Cómo hacemos para...? Mira, lo primero que hay que hacer es recuperar los recursos de la provincia, que hoy están destinados, por ejemplo, un festival de subsidios para grandes grupos económicos, mineras, petroleras, grandes grupos exportadores. Por ejemplo, le decía a colegas de ustedes, por ejemplo, acá en Salta tenemos un régimen de promoción de la salud privada que de cada 100 pesos que invierta un emprendimiento privado de salud que viene a la provincia, el Estado le devuelve 75 pesos. Entonces, ¿por qué no ponemos esos 75, en lugar de darle al privado que prácticamente no arriesga nada, es decir, el Estado está financiando la inversión? ¿Por qué no ponemos eso en el sistema público de salud? Mejoramos los hospitales, tenemos más médicos, más enfermeras, ¿se entiende? Es decir, hay que recuperar recursos. Hay que recuperar eso en primer lugar, investigar la deuda de la provincia, de ahí seguramente van a salir, digamos, recursos que pueden ir resolviendo problemas. Acá tenemos, por ejemplo, el crédito del Bicentenario, que se tomó para obra pública, no se hizo. Nosotros ya presentamos un proyecto de ley que se destina una parte de ese crédito, un plan de viviendas populares. Eso permitiría generar fuentes de trabajo directas en la construcción de la vivienda, pero después mueve todo lo demás, el que fabrica los cerámicos, los hierros. Y satisfacer la demanda habitacional. Y satisface la demanda habitacional. Es decir, ese básicamente es nuestro, digamos, algunos aspectos de nuestro programa, lógicamente tiene un mayor desarrollo y que son las cosas por las que venimos luchando cotidianamente y las que queremos que la gente vea, porque además hemos tenido una tradición en esas luchas. Por ejemplo, la gente acá en la ciudad ve el terreno de Pereira Rosa, las 100 hectáreas que están yendo a la universidad, digamos, cuando uno va para la universidad, a mano derecha, que había un gran terreno. Hemos luchado años y años planteando que eso debía expropiarse y hacer viviendas populares, que salga de la especulación inmobiliaria. No decían que estábamos locos. El gobierno finalmente lo tuvo que hacer porque le explotó una crisis donde ya no había más lugar, estaban los créditos Procrear y otras cosas que obligó a que lo expropie. Pero nosotros venimos luchando hace mucho por eso. Yo fui el autor, por ejemplo, de una ley que hoy existe en la provincia que impidió en su momento a Romero entregar las hipotecas del IPB, se la quería entregar a los bancos, es decir, privatizar la vivienda que ya incluso ya estaba entregada a los que habitaban las viviendas. Nosotros lo impedimos en pleno proceso donde había desalojo en el año 2001, hasta el 2003, y que hoy, digamos, también se le plantea a mucha gente eso, no en el caso del IPB, pero están los créditos UBA, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, hemos dado una gran batalla por la vivienda, por la salud pública, por la educación. Todo esto lo vamos a presentar, digamos, más extendido mañana, pero queremos que también la gente vea eso, ¿no es cierto? La necesidad de una transformación social y que venga con nosotros a construir una alternativa política propia de los trabajadores. Ahora, nos enfoquemos en los trabajadores, ¿no? Sí. ¿Qué le queda al gobernador, al trabajador, mejor dicho, a nivel nacional en caso de que gane Macri o que gane Alberto Fernández? Porque la otra vez hablando con otra gente me decía, mira,
el caso de que gane Macri o gane Alberto, lo que se viene sí o sí es una reforma laboral. Ya sea Macri te puede decir, bueno, de ahora en más se puede despedir gente sin una indemnización, pero en caso de que gane Alberto también va a aparecer, se viene algo parecido, quizás no con las indemnizaciones, pero sí con el aguinaldo, desaparece el aguinaldo y cosas que se rumorean, ¿no? Así por el estilo. ¿Va a pasar eso? ¿O qué le queda al trabajador? Sí, mira, va a pasar eso. Y reforma previsional también, ¿no? Reforma previsional y reforma laboral. Quizás sean distintas las formas. Por ejemplo, Macri probablemente haga una ley de reforma laboral que él la impone en términos generales, aunque han revisado eso porque después de la reforma previsional y las grandes movilizaciones que hubo, dijeron, bueno, ley no, porque... Entonces, Alberto Fernández, ¿qué es lo que dice concretamente? Vamos a discutir convenio por convenio, la reforma laboral. Con cada gremio en particular. Claro, con cada gremio. Y como ellos tienen de su lado la mayoría de la burocracia sindical, confían en que van a poder imponerlo. ¿Y en qué consiste la reforma laboral? Básicamente, ellos quieren que todos los trabajadores tengan un régimen de monotributista. Es decir, no tienen ninguna dependencia, ninguna relación de dependencia. El propio trabajador hace su aporte a la obra social, su aporte a la RT, digamos, ¿no es cierto? Su aporte jubilatorio. La patronal se desentiende de todo y cuando se le ocurre lo despide. Como no hay una relación laboral, por ejemplo, ellos quieren llevar a que todos los trabajadores de algún modo tengan el régimen de los chicos que trabajan en la empresa de pedidos. Claro, de Globo, sí. Es decir, pedido ya. Más o menos esa es la idea general. Entonces, por ejemplo, Alberto Fernández, ¿qué dice? Dice, nuestro modelo es vaca muerta. En vaca muerta, desde que se modificó el convenio colectivo de trabajo, hubo 8 muertes por accidentes laborales, porque esas modificaciones implicaban bajar las condiciones de seguridad de los trabajadores petroleros de vaca muerta. Entonces, eso es lo que ellos plantean, ¿no es cierto? El pacto social que propone Alberto Fernández. Dice, bueno, acá hay que hacer un pacto social entre los empresarios, los trabajadores, todos tienen que hacer el esfuerzo, pero ¿quién va a hacer el esfuerzo? Los trabajadores. Dice, hay que congelar los salarios y suspender la paritaria durante 6 meses. Ustedes se imaginan que solamente el 12 de agosto, pasado un día de las elecciones PASO nacionales, hubo una devaluación del 30%, que Fernández dijo que era razonable el dólar a 60 pesos. Nosotros una semana antes, nuestro semanario Prensa Obrera, en su tapa decía, votá al Frente de Izquierda contra los devaluadores, y salía la foto de Macri y la de Alberto Fernández. No pasó un día de las PASO y vino la devaluación, es decir, no porque tengamos una bola de cristal, sino porque analizamos concretamente lo que ellos van diciendo y queremos que la gente preste atención a esto. Esto de la reforma laboral lo están diciendo ellos mismos, no es que nosotros... Lo están declarando públicamente. Sea, avisoran ustedes un escenario de ajuste el año que viene. Un escenario de ajuste, sí, porque Alberto Fernández, digamos, que todo indica que va a ganar, es muy difícil, ¿no es cierto?, que se revierta la elección. Ya dijo, vamos a continuar el acuerdo con el Fondo Monetario. De hecho, el Fondo Monetario está tratando de condicionar todo el proceso político. Dice, no voy a desembolsar ahora los 5.000 millones que faltan. Chipazo con Cristina y de Alberto, en los modelos o las visiones que tienen con la deuda. Sí, más o menos, porque... Dijo Cristina que hay que salirse del fondo y demás, y Alberto negocia con el fondo. Bueno, pero, a ver, Cristina dice hay que salirse del fondo, pero no dice hay que romper con el fondo. Dice hay que le paguemos todo al fondo como ya hicieron. Le pagaron todo, recursos que podrían haber sido utilizados para resolver problemas de la población, le pagaron todo al fondo. Es decir, no está diciendo tomemos una medida soberana, como dice el Frente de Izquierda, de romper con un organismo que está condicionando todo el proceso político, el proceso económico y llevando a la miseria a la población. ¿Se entiende? Es decir, podrán tener matices, pero básicamente los dos están diciendo que van a dar continuidad, ¿no es cierto? Y el Fondo Monetario también quiere un compromiso. Por eso dice que están analizando otorgar lo que falta del crédito después de las elecciones y que ya quieren que Alberto Fernández ponga la firma. Y Fernández quiere que el mayor trabajo de ajuste lo haga Macri para él tener menos costo político. Eso es lo que se está discutiendo en la Argentina, pero cualquiera de los dos que gane, es decir, avisora un futuro para los trabajadores. Entonces, un voto a nuestra lista unidad
digamos, en mi caso, ¿no es cierto?, que voten nuestra lista. Un voto a Nicolás del Caño, Romina del Pla en las presidenciales. Refuerza todas las luchas que estamos llevando adelante para que los trabajadores no seamos lo que paguemos la crisis, ¿no es cierto?, porque acá vienen por todos estos derechos y por todas las condiciones de vida. Entonces, para nosotros es una instancia más, digamos, de lucha y muy importante este proceso electoral para que los trabajadores empiecen desde ahora a separarse de los que vienen, digamos, a dar una continuidad a las políticas de ajuste. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por su visita, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.